mi trayectoria profesional ha estado vinculada siempre a proyectos de desarrollo de negocio digital en diversos sectores, fundamentalmente en el telco, no lo voy a negar, un año en Movistar, 15 en Vodafone, de los cuales, cuando hago esto simplemente por el número, de los cuales los 8 últimos fui responsable de data en la parte digital, tanto en Vodafone España como también con responsabilidad en Vodafone Grupo. Cuando dije que el olor a café ya me estaba saturando, dije esto tengo que cambiar de vida y abrimos una agencia con foco en desarrollo de negocio digital y otra que tiene más vínculo con todo lo que es parte de innovación tecnológica y estas cosas que están saliendo a día de hoy. En términos académicos, bueno, pues son varias las escuelas con las que tengo el placer de colaborar. Reconozco que ISDI, en términos porcentuales, se lleva el 90% del tiempo de mi formato académico, de mi tiempo académico. Y bueno, pues el resto del tiempo, que es mucho, bueno, pues apoyar el lanzamiento de nuevas iniciativas. Algunas han funcionado, otras no han funcionado, pero bueno, esto es como todo en la vida, ¿de acuerdo? Cuando hablamos en su día de la sesión y demás, y le dimos, y hablamos de Big Data, de Data, bueno, al final lo que queríamos recorrer en esta sesión era, bueno, entender cómo el dato entra en lo que es como elemento fundamental dentro de la estrategia de cualquier organización, la importancia del análisis de los activos digitales, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la Escuela de Transformación Digital, ese equilibrio entre la parte del qué y el cómo, y ahora veremos esto, bueno, y unas reflexiones alrededor del Big Data. La primera que hago es, no nos volvamos locos, o sea, no nos volvamos locos, que es que hablamos de Big Data, pero es data de toda la vida, al que le hemos puesto un adverbio de cantidad, ya está. Que por detrás tendrá unas soluciones tecnológicas que tendremos que incorporar, no lo niego, pero los basics continúan siendo los mismos. Muchas veces estamos en un momento en el que la tecnologización, valga el palabra, nos invade en todo. Entonces, si un proyecto de data no tiene el nombre de Big Data, ya no mola tanto, ya no es tan cool, ya no es tan interesante. Si algo no tiene Machine Learning metido, ya no molamos tanto. A ver, no nos volvamos locos porque llegamos a momentos de cierta intensidad, que conste que esto lo hago simplemente como reflexiones personales, ¿eh? No miro a nadie, en todas cosas porque no tengo el conocimiento y el detalle de lo que estáis haciendo, pero sobre todo un poco lo que queríamos trasladar en esta sesión es, vamos a hablar del data, hablaremos también de Big Data, qué está ocurriendo a nivel de organizaciones. Del Big Data creo que una de las grandísimas definiciones que leí en su día fue la de Dan Ariely, la de esto es como el sexo en la juventud. Todo el mundo habla de ello, nadie sabe realmente cómo hacerlo. El de al lado cree que lo está haciendo, con lo cual yo digo que lo estoy haciendo también, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con data en la organización, si hay una frase que a mí me encanta, es la del CEO de Netscape, que en su día dijo, vamos a ver, si tenemos que tomar decisiones, tomémoslas basadas en datos, porque si las vamos a tomar en base a opiniones, para eso las tomamos en base a las mías, que para eso soy el jefe. Y tiene todo el sentido del mundo. Y hay otra que me parece bastante preocupante, y se lleva diciendo desde hace tiempo, y yo sinceramente no estoy tan de acuerdo. Una de las cosas que, y pongo ahí varios autores, porque no voy a contar el pecador, diré el pecado, pero no voy a contar el pecador, hay algo que me ha chirriado mucho cuando he leído este tipo de cosas. Desde que el data en la era digital se incorpora en las organizaciones, tomamos decisiones basadas en datos. Claro, es que antes tomábamos las decisiones, sacábamos el dedo por la ventana y según soplaba, por ahí tomábamos la decisión. Es decir, cuidado con determinadas cosas. Lo que sí que es cierto es que el data en esta era digital es de un acceso mucho más rápido, de un acceso mucho más flexible, de un acceso, ya no solo acceso, sino el procesamiento, va todo mucho más rápido. Y evidentemente tengo acceso a determinados datos que en otros entornos, no voy a decir que no pudiera conseguir, pero me costaba más obtenerlos. No diré jamás que las organizaciones, gracias a ese dato en era digital, toman decisiones basadas en datos. Antes, ¿qué hacíamos? No tomábamos decisiones basadas en datos, no seamos tan radicales. No soy ningún gurú, ni en términos de datos ni en términos de nada, y menos traigo una bola de cristal porque, sinceramente, pues no la tengo. Si la tuviese, no sé dónde estaría a día de hoy. Probablemente no me hubiese metido los castañazos que me he metido durante mi vida, pero también es verdad que no hubiera aprendido lo que he aprendido. No sé qué va a pasar dentro de 3 o 4 años, no tengo esa capacidad de visión ni temporal ni espacial, no lo sé. Lo que sí que es cierto, y una de las cosas que comentábamos era, bueno, pues lo que estamos viendo en términos de estrategia de data, bueno, traerlo aquí y reflexionarlo con vosotros. Posiblemente no estéis en esa situación, o en algunos departamentos sí, en otros departamentos no, pero sí, bueno, compartir con vosotros qué es lo que estamos viendo en términos de dato. Como os digo, bueno, pues he tenido la suerte de dedicarme a esto del dato desde hace mucho tiempo.
Es verdad que en un sector como el telco, que tendrá su idiosincrasia particular, pero que al final el desarrollo y todo lo que tiene que ver con la estructura del data, bueno, pues sigue unas pautas que pueden aplicarse al resto de sectores. Espero, aunque sean los minutos que tenemos, no aburriros, y si ocurre, pues no conseguir el objetivo, ¿qué le vamos a hacer? Yo entiendo que data per se ya es algo intenso, por propia naturaleza, y espero que tampoco ocurra esto, es decir, ¿y este de qué me está hablando? Pues voy a intentar que eso por lo menos no ocurra. Vamos a arrancar, y vamos a arrancar, bueno, probablemente con una perogrullada, es verdad, es decir, os reís, pero es cierto, es decir, el data es algo que en los últimos años está siendo algo sexy, es verdad, y con todo el sentido del mundo, es decir, el saber qué está pasando a nivel de organización, a nivel de entorno, a nivel de sector, el a partir de ahí tomar decisiones, eso es algo sexy para cualquier organización. Es cierto que antes no lo era tanto, y me explico. Es la misma persona, ¿eh? Ya no digo nada más. Ya no digo nada más, sí, es la misma persona. Todos tenemos un pasado, mejor o peor, pero todos lo tenemos. Es verdad que antes ese componente sexy estaba, pero bueno, eran esos 4 gatos que estaban ahí con temas de datos metidos dentro de una sala y bueno, vete tú a saber lo que están sacando. Que ojo, que si lo que sale de esos resultados y de esos análisis me gusta, me encanta el dato. Y si no, macho, algo te estás equivocando. Pero es verdad que venimos de una época, y estamos en una época en la que el data a nivel organización es algo tremendamente sexy. Y tremendamente sexy porque tiene 3 grandes niveles, entra dentro de la organización para cubrir 3 grandes niveles. El determinar el nivel de salud tanto de la organización como de los planes digitales, omnicanales, me da igual, de los planes de negocio que estemos desarrollando. El prevenir lesiones, que es importante, es decir, ya no solo cuál es el nivel de salud que tengo, sino también el prevenir lesiones y algo fundamental, el conseguir los objetivos. Esto puede ser de nuevo una perogrullada, pero es algo fundamental y básico. Lo que pasa es que, claro, hablamos de datos. Y yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Al dato le estamos dando una potencia que la tiene, pero no toda la potencia. ¿Qué quiero decir con esto? El dato per se no tiene valor. No tiene valor. El que yo coja Google Analytics, una herramienta de monitorización web, y sepa que he tenido 12 millones de visitas en el último mes, como tal, no me aporta absolutamente nada. Me da un número, seguido de una magnitud de medición, y ya está. Ese dato, como tal, no me aporta absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que lo que tiene realmente valor es el conocimiento. Y llegar al conocimiento, evidentemente, tengo que partir de los datos, de la extracción de esos datos que vienen de las herramientas de análisis, recorrer esos distintos niveles de análisis y llegar al conocimiento. ¿Esto de qué va? A ver, un ejemplo de andar por la calle, nunca mejor dicho. Que yo sepa el nombre de las calles, esos datos, punto. Yo sé el nombre de las calles, ni más ni menos eso es saber datos, tener datos. Que yo sepa situarlas en un mapa, eso es información. Que yo sea capaz de determinar el camino más corto entre 2 calles en función de la densidad media de tráfico, eso es conocimiento. Ahí está la gracia. La gracia no está en el qué está pasando, en el por qué pasa, sino en el cuáles son las soluciones de mejora que yo propongo para conseguir mis objetivos, optimizar lo que está pasando y lo por qué pasa. Es decir, el qué pasa es fundamental, claro que es fundamental. Y ojo, que cuando digo que no tiene valor per se, no estoy ninguneándolo, no considero que sea algo desdeñable, ni muchísimo menos, pero hay que poner a cada cosa en su sitio. Los datos per se no aportan más que el qué está ocurriendo. Tengo que seguir avanzando. Si me lo llevo a un entorno digital, el saber que el 2% de mis usuarios convierten en mi tienda online, está bien. Que de ese 2% el 80% lo hace en segunda visita, está bien. Pero ya está, eso es qué está pasando. Eso hay herramientas que me lo están devolviendo, fantástico. ¿Qué ocurre? La gracia es saber ese 2% y lo del 80% que compran en segunda visita, eso me lo da la herramienta, no hay ningún problema. Segundo nivel, que es el de la información, es determinar que ese 80% lo hace en segunda visita porque se va a la competencia a mirar. Ese ya es el nivel del por qué pasa eso, por qué hay un 80% de ese 2% que me compra en segunda visita. Y un último nivel que es el del conocimiento, que es el de, vamos a ver, si esto ocurre, si el 80% de mis compradores lo hace en segunda visita, voy a, por ejemplo, generar sensación de urgencia en la landing page, en la página a la que llegan, de tal manera que evite la fuga hacia la competencia. Esa es la parte de valor. La parte de valor, la de la proposición y la de la propuesta de soluciones de mejora. Esto es algo sabido, creo que conviene recordar. Esto va de medir y analizar qué ocurre, ojo, en mis activos digitales, y esto es algo que ponemos el foco en ello y es fundamental, pero no solo en activos digitales, sino en el propio entorno digital, que a veces lo dejamos de lado, ¿de acuerdo? Extraigo conclusiones, propongo soluciones de mejora, las implanto,
en aquellos casos que procede, y veo si esa implantación de esas soluciones de mejora consiguen los objetivos que me he marcado. Al final son tres grandes ámbitos de impacto: el de la racionalización de las inversiones, el de conocer más y mejor clientes y mercado, y el de optimizar los propios procesos. Hablo de procesos digitales porque estábamos hablando de data digital, pero me da igual de cualquier otro ámbito, ¿de acuerdo? Me da exactamente igual el canal. Es perfectamente aplicable a cualquiera de los datos. No os voy a aburrir con esto porque esto es algo que permanentemente se dice. Como dice la zarzuela, los datos avanzan, que es una barbaridad. Pues sí, es verdad. Y aparecen las famosas 3, 5, 7 Vs, dentro de 4 meses aparecerán 9 Vs. Porque tenemos que ir incorporándole más Vs. Pero al final es verdad, es decir, el volumen de datos es tremendamente altísimo, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué hay detrás del dato? De esta organización de datos, de esta estrategia de data para una organización. Pues como os lo decía, medir eficacia, mejorar rentabilidad, optimizar procesos, tomar decisiones basadas en datos y no en opiniones, y esto es algo que ciertamente en las organizaciones, bueno, tendemos a ellos, pero bueno, en determinados silos, insisto, que nadie se lo tome a título particular porque no me estoy refiriendo a vosotros, sino hablo de lo que hemos estado viendo en determinados hilos. Bueno, la opinión sigue siendo también relevante. Al final esto va de ayudar a equivocarnos menos, de minimizar el riesgo en la toma de decisiones, desarrollo de negocio y consecución de los objetivos que nos hemos marcado. A ver, aparece alrededor del dato algo que es importante. Está bien el optimizar procesos, está bien el mejorar eficacia de mis propias acciones, el racionalizar las inversiones, pero alrededor del dato aparece algo más, llamado economía del dato, es decir, tengo datos, ¿qué puedo hacer con ese dato en términos de compro, vendo, comparto? ¿Para qué? Pues hay distintas opciones. Podemos combinar datos de distintas industrias, como está ocurriendo con los proyectos de Smart Cities, el de Santander, en el que ya no solo son los contenedores los que tienen el sensor, sino también los productos alimenticios, y veo cómo se está optimizando el nivel de los contenedores. Vodafone, y no lo traigo por cariño, que se lo tengo, evidentemente, pero ¿qué está haciendo? Bueno, pues está ayudando a determinados fabricantes, como por ejemplo TomTom, a detectar atascos. ¿Cómo? Pues con los datos de los usuarios que están en esos momentos en movilidad. Es decir, algo tan simple como eso. Rolls-Royce, esto ya lo llevaban haciendo las aerolíneas desde hace mucho tiempo. Sensorizo los motores y lo que te hago es ofrecerte programas de mantenimiento en función de lo que yo vaya detectando de los datos que salen de esos planes de esa optimización y de ese análisis de los propios motores. ¿De acuerdo? Más cosas. El digitalizar determinados procesos y activos. Lo que hacen los cirujanos es, bueno, pues utilizar modelos tridimensionales previos a lo que es la propia intervención, bueno, pues para reducir el propio impacto e incrementar la propia precisión. Si me lo llevo al sector retail, tenemos oportunidades que conocéis perfectamente. La integración de los propios canales, la reducción de costes, todo lo que tiene que ver en términos de conocimiento y segmentación de clientes, bien sea analizando todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del cliente, ¿de acuerdo? O bien con todo lo que tiene que ver con el análisis de la propia cadena de valor. Es decir, oportunidades las tenemos. Pero bueno, aquí tenéis un par de referencias, tanto la de Bernard Marr como la de Avinash, donde tenemos más recursos y casos de usos de aplicación. Pero ¿qué ocurre en términos de estrategia de data? Que al final es lo que os estaba diciendo antes. Claro que el dato es relevante para la organización, pero si hay dos variables fundamentales es el qué y el cómo. Antes hablábamos que es importante el para qué quiero los datos. Mirad, en todo lo que tiene que ver con estrategia de datos aparecen esas dos variables en términos de qué quiero medir y cómo podemos medir. Y esto es básico, esto es fundamental. Vamos a empezar con la parte del cómo podemos medir. Claro que ha cambiado el cómo podemos medir. No medimos de la misma manera, obvio. Insisto, me ciño única y exclusivamente a lo que es ámbito digital. No medimos de la misma manera. Medíamos hace unos años con contadores, estos contadores que mentían más que hablaban. Te metías una vez, mirabas el código y te había multiplicado por 10 el número de accesos. Y es verdad, mentían más que hablaban. Hemos pasado épocas, y algunas herramientas siguen basadas en el análisis de logs, en lo que es el análisis de ficheros de comunicación entre máquinas. Esos análisis de métodos GET, métodos POST, en los que monitorizo qué está ocurriendo. Fantástico. Hemos pasado la siguiente evolución a monitorizar con herramientas basadas en etiquetas.
Estupendo, una determinada manera de monitorizar qué está ocurriendo en nuestras webs. Google Analytics, meto una etiquetita dentro de las páginas y eso lo que me devuelve son datos de interacción de usuarios con mis propios activos digitales. Luego estos propios fabricantes lo que hicieron fue integrar y decir, bueno, no solamente voy a darte la herramienta que te monitoriza qué ocurre en la web, sino que te integro otras soluciones, puedo lanzarte encuestas, puedo lanzarte la integración con buscadores, la integración con elementos externos, ya sea email marketing, cualquier otra acción que estés desarrollando. Luego empezamos a incorporar todo lo que tenía que ver con negocio digital, no única y exclusivamente lo que tiene que ver con marketing digital, sino todo lo que tenía que ver con el negocio. Y luego ya llegamos a lo que es el Universal Analytics, en el que ya vengamos a medirlo todo. Este es el landscape, creo que el del 2017, el reducido, porque el amplio, ¿para qué ponerlo? Pero al final es, vamos a medir todo lo que podamos medir. Vale. ¿Qué ocurre? Eso es lo que nos lleva a Big Data. Sí, al final, claro que en el fondo, detrás de Big Data lo que hay es un análisis de grandes cantidades y grandes volúmenes de datos. Pero hay una metodología detrás y hay un proceso detrás que es el que debemos seguir teniendo presente. Claro que tenemos tecnología que incorporaremos, además cuanto más animalitos aparezcan en las capas de Big Data, mucho mejor. Está hasta el guardián del zoo, pero claro que tenemos el MapReduce, tenemos sistemas, pero si hay algo en lo que estamos fallando es, insisto, en lo que estamos viendo en términos de implantación de Big Data. Me dedico, desarrollo todo un plan de implantación de Big Data y la pregunta es, ¿y ahora con esto qué hago? ¿Y ahora qué mido? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Qué ocurre con esto? Pues que hemos empezado como solemos empezar en ocasiones. Insisto, esto es en mayor escala, pero al final lo que nos ha ocurrido permanentemente. Voy a utilizar Google Analytics para determinar por qué mis usuarios abandonan la web. Bien. Siéntate, mira delante de Google Analytics y jamás vas a encontrar por qué se van. Lo que vas a saber es que se van, pero jamás vas a saber por qué se van. Si quieres saber por qué se van, tendrás que utilizar herramientas paralelas o herramientas que lo que te digan es, se ha ido, pregúntale por qué se va, haz experimentos, haz test, pero no. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cómo arrancamos siempre? Voy a utilizar esta tecnología para determinar que vamos mal, ya vamos mal. Y esto ocurre con muchísima frecuencia. Si hay algo importante es la definición del qué quiero medir. Antes hablábamos el equilibrio fantástico entre el qué y el cómo. Más que equilibrio, es proceso. Es decir, no tiene ningún sentido que yo me lance en brazos de la tecnología si no tengo claro para qué quiero utilizarlo. Pero me ocurre lo mismo con Machine Learning, con inteligencia artificial, con el resto de tecnologías que están apareciendo. Blockchain, no, es que tenemos que montar una red de blockchain. ¿Para qué? No lo sé, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque no podemos quedarnos fuera. Ya, pero ¿cuál es el negocio y el caso de uso que soporta eso? ¿Qué vamos a hacer detrás? Con Big Data nos ocurre algo parecido. ¿Qué ocurre? Luego os enseñaré un ejemplo en el que hemos venido constatando en estos 3 últimos años, como algo fundamental y básico, seguimos encontrándonos con esa falta de definición. Claro que en entorno digital podemos medir muchas cosas, pero la gracia de todo esto, y esto es algo que sabemos, pero no sé por qué en la vorágine diaria perdemos en el radar. La estrategia del dato está basada en algo básico, que son los objetivos. Yo no os voy a contar ahora qué es un objetivo, qué no es un objetivo, que si es de venta, esto lo sabemos perfectamente, cuál es la definición, si es Smart, si es Mac, esto lo sabemos perfectamente. Cuando hablamos de objetivos que tienen que bajar en cascada entre todas las áreas de la propia organización, son objetivos que van pasando entre todas y cada una de ellas. ¿Cuál es el problema? Que asociado al propio objetivo aparecen magnitudes, como por ejemplo la métrica o el KPI. ¿Es lo mismo una métrica que un KPI? ¿Qué nos ocurre en dato? ¿Qué medimos? Todo. Todo. ¿Tiene sentido medirlo absolutamente todo? A ver, cuando decimos nos tiramos en brazos de las herramientas y montamos estrategia de medición de datos, la estrategia de medición de datos evidentemente parte de la definición de objetivos, pero parte también de lo que es la concreción y la definición de los llamados KPIs. Ambas son magnitudes de medición. Un KPI y una métrica son magnitudes de medición. El KPI. Y esto es algo muy teórico, esto es algo muy básico, pero es que en esta parte teórica y parte muy básica es donde la parte de la estrategia de data fallamos. A ver, el KPI es una magnitud de medición que me ayuda a determinar si voy a conseguir el objetivo o no. La métrica es una magnitud de medición. Hay muchísimas definiciones, en la red hay muchísimas definiciones. La métrica es una magnitud que lo que me da es un dato adicional, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser desdeñable, pero no está íntima o estrechamente vinculada a la consecución del objetivo. ¿Qué ocurre con esto?
Mirad, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los KPIs más importantes de la página de Facebook de día? Lo más relevante. Os doy algún ejemplo. Impresiones, conversiones, likes, shares, menciones. La página de Facebook de día es un entorno social. ¿Cuáles son los KPIs más relevantes? Engage. ¿Alguno más? Número de fans. ¿Alguno más? Números de likes. Pues depende. ¿De qué depende? Y no me voy a la canción. Pues depende de quién lo esté mirando, depende de quién esté definiendo los objetivos para ese artefacto digital. Ojo, porque me decís que sí, pero es que esto pasa muchas veces. Es decir, y esta es la base de muchas de las cosas que nos están pasando en implantación de datos, ¿de acuerdo? Es decir, Big Data, Small Data, Medium Data, me da exactamente igual. ¿Para qué quieres el dato? ¿Qué es lo que quieres monitorizar? Estás monitorizando un artefacto digital, y permitidme la licencia de llamarlo artefacto digital, ¿para qué lo quieres? ¿De acuerdo? No es lo mismo que la página de Facebook la mire el responsable de comunicación que, por ejemplo, el responsable de una determinada línea de producto. No es lo mismo. Seguro que no la va a ver con los mismos ojos. Probablemente el responsable de comunicación, probablemente, estará más interesado en todo lo que tiene que ver con interacción de usuario y la propia interacción del usuario con la marca, y el responsable de la línea de producto y de negocio más interesado en cómo ese artefacto contribuye al incremento en ventas, ingresos de esa categoría de producto. Entonces, ¿por qué digo esto de las métricas y los KPIs? Por todo lo que tiene que ver a la hora de la definición del propio plan de data, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasa mismo, es decir, Juan tiene una tienda online en el que vende productos gourmet. ¿Cuál es su KPI fundamental? Pues depende de cuál sea su objetivo. Si su objetivo es vender más, facturar más, tener clientes más contentos. Si quiere vender más, su KPI fundamental a monitorizar tendrá que ver con el número de unidades, facturar más será uno totalmente distinto, y si quiere tener clientes más satisfechos, estamos hablando de índice de satisfacción, de NPS, ¿de acuerdo? Por tanto, a la hora de desarrollar esa parte de la estrategia del dato, si hay alguien que en su día ya definió cómo tenía que ser ese plan de monitorización, fue Kaushik. Kaushik planteó un modelo de cebolla. Él escribe un primer libro que era Web Analytics and Our Day, y luego tuvo una segunda referencia que era Web Analytics 2.0. Él en esa segunda referencia lo que dice es que para definir una estrategia del data, me da igual si sea a nivel organización completa, una única línea de negocio, un determinado plan de digitalización, tenemos que recorrer distintos niveles. Él lo que plantea es, tengo que conocer y tengo que medir todo lo que tiene que ver con el qué, es decir, esa secuencia de clics que ocurren en mis activos digitales. Tengo que determinar el cuánto, cómo eso que está ocurriendo en mis activos digitales se traduce en objetivos de negocio. De nada me sirve determinar que tengo 5 millones de visitas si eso no lo cuantifico en términos de objetivos de negocio. Yo saber que tengo 5 millones de visitas, pero no sé si eso me trae más, menos clientes, más o menos leads, más o menos registros, no me sirve absolutamente para nada. Un tercer nivel que tiene que ver con la experimentación y con el testing, con el por qué. Eso está muy vinculado al propio cliente, a la interacción con el cliente. Y un último que tiene que ver con el análisis del entorno y del mercado, el qué más. Él lo que viene a decir es, para llegar a esa propuesta de solución de mejora, para llegar a ese insight, ya sé que en Marketing Insight tiene otras acepciones, pero para llegar a esa propuesta de solución de mejora, tenemos que recorrer esos 4 niveles, el nivel del qué, el del cuánto, el del por qué y el del qué más, ¿de acuerdo? Claro, en un plan digital al uso podemos medir muchas cosas, podemos incorporar muchas variables, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos incorporar dentro de ese propio plan? Pues mirad, podemos incorporar métricas de negocio, métricas que tengan que ver con los propios objetivos de negocio que me haya marcado en ese plan. CAPEX, OPEX, satisfacción, fidelidad, ventas. Sí. No, pero quiero decir, al final es ese plan de digitalización, ¿qué es lo que pretende conseguir? Probablemente querrá conseguir unos objetivos de ingresos, unos objetivos de lo que sea, unos objetivos de negocio. Los incorporo. ¿Qué más puedo monitorizar en un plan digital? Métricas que tienen que ver con interacción con los propios activos digitales. Métricas que tienen que ver con visitas, con visitantes, con el canal, con la tasa de conversión, la tasa de rebote. Estas, bueno, cada una tienen su propia definición, pero son métricas de interacción del usuario con los propios activos digitales. ¿Qué más puedo monitorizar? Puedo monitorizar en entorno móvil todo lo que tiene que ver con las aplicaciones.
Básicamente son métricas similares a las del entorno web. Lo que pasa es que, bueno, pues en vez de llamarle páginas, le llamamos pantallas, en vez de llamarle visitas, le llamamos sesiones. Pero todo lo demás son métricas que estamos monitorizando que ocurre en términos de aplicaciones, que si reviews, tasa de apertura, crashes, eventos, descargas, en fin, métricas que podemos monitorizar en ese entorno. ¿Qué más cosas podemos medir? Las campañas, nuestras acciones que estamos desarrollando en términos de captación, en términos de reactivación de usuarios, en todo lo que es el último nivel del funnel. Bueno, pues puedo monitorizar desde las 4 métricas fundamentales y tradicionales que hemos medido en el marketing tradicional de cobertura, frecuencia, duplicidad y afinidad. Puedo monitorizar métricas de coste y cómo estoy, métricas de monitorización de ese coste de las propias acciones. Coste por 1000 impresiones, coste por lead, coste por adquisición, coste por clic. Muy bien. Las de rendimiento, lo mismo. Puedo monitorizar todas estas cosas en función de lo que yo vaya a desarrollar, de los distintos canales que yo vaya a desarrollar. Puedo monitorizar distintas métricas en cada uno de los distintos verticales. En email, oye, pues puedo monitorizar el número de envíos, el número de aperturas, el número de clics dentro del propio email. Os dejo algunas más en otros determinados canales. En la parte transaccional, en la parte de una tienda online, oye, puedo monitorizar cosas como estas que aparecen aquí. La tasa de conversión, es decir, ese porcentaje de visitas que llegan a la tienda online y finalmente convierten. El número de productos que aparecen en el carrito. El ticket medio. Por cierto, por regla general suele ocurrir que la monitorización de la parte transaccional acaba en la página de confirmación de pedido. Eso es un error. Es decir, al final yo como cliente accedo a una tienda online para que tú me entregues un producto, me actives un servicio. No, yo no estoy pensando como cliente que cuando llega a la página de confirmación del pedido yo ya soy feliz. No, yo soy feliz cuando me entregas el pedido o cuando me has activado el servicio. Lo digo porque suele ocurrir con, no sé si con bastante, pero con alguna frecuencia, el hecho de la monitorización en entorno digital hasta la página de confirmación del pedido y todo lo que tiene que ver con los procesos que vienen detrás, que suelen ser procesos back office, bien sean batch, bien no sean batch, es decir, procesos que ya salen de lo que es el propio entorno digital, quedan fuera de esa monitorización. Al final, el end-to-end es algo que debemos cubrir sí o sí. Al final, de eso depende la propia satisfacción del usuario. Al final, el que yo te haya hecho un pedido en tienda online, yo lo que quiero es recibir ese producto, ¿de acuerdo? No voy a esperar, por supuesto, otra cosa más que la entrega del propio producto. Otro ámbito que podemos monitorizar tiene que ver con los medios sociales, ¿de acuerdo? Y en medios sociales podemos monitorizar que si ratios de amplificación, ratios de sentiment, notoriedad, reputación, base social. Y los que habíais trabajado más en ellos, probablemente el ámbito social es uno de los ámbitos más complejos en términos de definición de cuál es lo que quiero medir y lo que quiero monitorizar, porque conocemos la filosofía y digamos, la conceptualización de las métricas que hay detrás, pero se nos escapa la concreción. Cuando yo hablo de ratio de interacción, muchas veces tenemos que bajar a la fórmula concreta para poder determinar qué es lo que estoy transmitiendo, ¿de acuerdo? O el ratio de sentiment, ratio de monitorización, el ratio de interacción, el engagement, número de interacciones partido por el número de las publicaciones que desarrollo. Tiene que haber una definición concreta. Bueno, donde quiero llegar con todo esto es que tenemos muchos ámbitos de monitorización dentro del plan de cualquier plan digital. El de clientes, puedo monitorizar satisfacción, puedo monitorizar NPS, qué piensan los clientes, qué opinan, qué dicen. Y por último, todo lo que tiene que ver con competencia. ¿Qué están haciendo? Los nuevos productos, la opinión de los clientes de mi competencia, necesidades que no estoy cubriendo que no están satisfechas. Al final, todos esos verticales son verticales que tienen per se métricas que puedo incorporar al propio plan de monitorización de ese plan de digitalización. Lo sabéis perfectamente, pero cualquier plan de desarrollo en entorno digital cubre una serie de pasos que debemos cubrir, desde el análisis previo inicial de cuál es el mercado, a quién me tengo que dirigir, desarrollar cómo está ese producto en el propio mercado, el detectar una oportunidad y a partir de ahí plantear una nueva línea de negocio, los objetivos,
el público objetivo al que me quiero dirigir, la estrategia y la propia definición de las acciones operativas y del plan de monitorización. En todas y cada una de ellas, lo que tiene que ver con data, lo que tiene que ver con research y lo que tiene que ver con análisis está incorporado, ¿de acuerdo? Al final van de la mano ese plan de negocio y ese plan de análisis, ese plan de monitorización, de tal manera que, oye, lo que pretendo es integrarlo en ese cuadro de mando que me permita determinar cómo va bien, cómo de bien o cómo de mal van las acciones que estoy desarrollando. Os quiero plantear una cuestión, ¿vale? Sé que en el momento de las métricas ha habido... Dios mío, sí, vale, se pueden medir muchas cosas, tío, para ya, deja esto, que esto es una auténtica locura. Soy perfectamente consciente. Pero os quiero hacer una pregunta y quiero que participemos ahora en una pequeña reflexión. Mirad, suponed que os voy a dar a cada uno de vosotros 150.000 euros para vender, estoy generoso hoy, para vender Vodafone Televisión a través del canal online, ¿vale? A cada uno de vosotros 150.000 euros para que lo vendamos a través del canal online. Pero solamente lo vamos a hacer utilizando dos cosas, que es email marketing y publicaciones de Facebook, ¿de acuerdo? Dentro de esa definición de estrategia del dato, una de las cosas que yo tengo que extraer es cuáles son los KPIs fundamentales para monitorizar si voy a tener éxito o no tengo éxito. Teniendo en cuenta que lo que estoy vendiendo son altas de Vodafone Televisión, teniendo en cuenta que los dos canales que estoy desarrollando son email y publicaciones en Facebook, ¿qué consideráis que deberíamos medir, que deberíamos monitorizar? Os dejo ese cerro de métricas que hemos estado... ¿Pero qué consideráis que deberíamos monitorizar? Estamos hablando de email, estamos hablando de Facebook y estamos hablando de conseguir altas en Vodafone Televisión. A cada uno de vosotros 150.000 euros. ¿Dónde está el foco de la monitorización? ¿Dónde está el foco de esa estrategia de datos? ¿Cuáles van a ser los KPIs fundamentales dentro de ese plan de datos? Los que primero tengo que mirar para determinar si esto va bien o va mal. Altas netas. Altas netas. ¿Más? ¿Más? ¿Solo? 5. Hasta 5 tenemos. Email, Facebook y altas de Vodafone Televisión. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creéis que son las básicas? Email y Facebook, pues tenéis ahí canales email, tenéis Facebook, decid lo que queráis. ¿Qué tendríamos que medir? Número de clics Número de clics desde el correo electrónico. Más. Número de likes también en Facebook. Número de likes en Facebook. O que se compartan. O que compartan. Número de visitas que traigo desde los emails que abren los clientes, número de visitas que consigo desde las publicaciones que hago en Facebook y llegan a la página de destino, el ratio de conversión, es decir, el porcentaje de visitas que finalmente convierten y producen el alta. Hasta ahí bien. Esto es lo que pasa en el 95% de las ocasiones. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Ojo, miráis como diciendo, ya está, ya llega la bronca. No, 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 no llega ninguna bronca. Esto es lo que pasa en el 95% de las ocasiones. Mirad. Y aquí es donde quería llegar, y como tenemos tiempo justo, quería llegar fundamentalmente a esto. ¿Sabéis? ¿Os acordáis de lo que os estaba diciendo antes? De todo lo que es estrategia de datos y de lo que decía Kaushik a la hora de determinar esa estrategia de datos. 4 grandes bloques. El bloque de qué ocurre, el bloque de cómo se traducen objetivos de negocio, el bloque del por qué y el bloque del qué más. Esto que Kaushik lo hace de una manera muy enrevesada, ¿en qué se traduce? En esto. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ponemos el foco? Por regla general, en el 95% de los planes de monitorización y en el 95% de los planes de datos. Insisto, no estoy hablando de vosotros. Sé que vosotros eso está estupendo, está controlado. Digo lo que nos ha tocado revisar. ¿Dónde ponemos el foco? En negocio y en clientes. Es decir, ¿qué objetivos de negocio consigo con esa campaña que yo he lanzado en términos de email marketing y de Facebook? Es decir, yo te he dado 150.000 euros para que te los gastes en email y en Facebook, ¿vale? Me tienes que conseguir altas de Vodafone Televisión. ¿Dónde pongo el foco de la monitorización? ¿Dónde pongo el foco de ese plan de datos? En realmente cuántas altas consigo, ROI, ingresos, beneficios, facturación, y cómo de buenas o malas son las acciones que estoy desarrollando para realmente conseguir esos objetivos de negocio. ¿Qué nos dejamos fuera? Clientes y competencia. ¿Qué ocurre con eso? Claro, cuando hablamos de clientes y competencia es, ¿qué piensan del producto? Estoy comercializando Vodafone Televisión. ¿Y qué ocurre? ¿Qué piensan de él, de lo que le estoy ofreciendo, de lo que no le estoy ofreciendo? ¿Qué ocurre en términos de competencia? Y yo sé que cuando hacemos esta reflexión y cuando sacas los colores, no sacas los colores, sino haces esta reflexión y dices, creo que te estás dejando cosas fuera de ese plan de monitorización, vienen las segundas derivadas, que es, no, espérate, es que clientes lo monitoriza Business Intelligence. Ya, pero no te engañes. Por mucho que clientes lo estén monitorizando Business Intelligence, si tú en tu propio plan de datos, en tu propio plan de monitorización, no has incorporado el qué piensan los clientes,
pueden estar analizándolo. Es decir, no nos engañemos. Claro que yo recibía, claro que teníamos datos de qué piensan los clientes de los productos, de los no productos. Pero si yo no lo incorporo dentro de mi plan de datos, de lo que yo quiero medir, sí, va a haber una fuente de información que está ahí a la que yo recurriré pasados 3 meses. Es decir, estoy comercializando Vodafone Televisión. Os he dado 150.000 euros a cada uno, lo digo muchas veces, no porque os lo vaya a pedir de vuelta, tranquilos que os lo quedáis. Pero en el fondo estamos desarrollando un plan y estamos monitorizando única y exclusivamente negocio y acciones. ¿Qué ocurre con esto? Si yo me dejo fuera la parte de clientes, puede ocurrir, y yo soy consciente que cuando lanzamos un plan digital, insisto, hablo de plan digital porque estamos precisamente en ese entorno. Pero cuando lanzamos un plan digital hemos hecho previamente un análisis de a quién se lo voy a dirigir, lo que le gusta, lo que no le gusta, qué tipo de producto le voy a dar, qué tipo de paquete. Genial. Pero, como decía la ópera, è mobile. Es que podemos variar de opinión. Puede haber un momento en el que cambiemos, en el que estamos hasta las narices de fútbol, bien porque nuestro equipo no está en la Champions, o bien porque estoy hasta las narices de las series que me estás ofreciendo, que quiero que me ofrezcas teatro y música. No sé. Y porque ya te estoy diciendo que son una auténtica paliza las series que me estás ofreciendo. ¿Qué ocurre con esto? Si yo no estoy monitorizando ese ámbito de cliente, me dejo fuera, no estoy diciendo que esté mal, pero está incompleto. Me estoy dejando fuera el qué piensan los clientes, qué opinan, qué dicen. Y no nos engañemos, estamos todos los días hablando de eso, todos los días. Me da igual que sea en redes, en blogs, en foros, todos los días. Si yo dentro de ese plan de datos me dejo al ámbito de clientes, tengo un problema. Pero me pasa lo mismo con la competencia. Hombre, sin llegar a lo que hizo el CEO de Huawei, ¿sabéis lo que hizo en el anterior Mobile World Congress? El Samsung 7, ¿sabéis lo que pasaba, no? Lo mirabas y explotaba. Solamente mirándolo explotaba. El CEO de Huawei lo que hizo en rueda de prensa en el Mobile World Congress fue anunciar el P9, este es nuestro nuevo P9, no explota. A ver, sin llegar a eso, que yo creo en términos de comunicación podríamos haberlo tratado de otra manera, pero sin llegar a eso, sí que es importante esa monitorización. ¿Por qué? Si yo estoy vendiendo, lanzo el Sony J2323, me lo acabo de inventar. Yo estoy compitiendo en una gama de producto, bueno, pues con otras marcas. Pero no estoy monitorizando qué ocurre en esa... A ver, sabemos que en esta nueva realidad digital se ha incorporado un momento de la verdad del cliente, que es ese llamado momento cero de la verdad, gracias a papá Google, en el que el cliente lo que está haciendo, ¿qué es? Buscar opinión, buscar comentarios, ¿qué está ocurriendo? Mirad, si yo estoy compitiendo con determinadas marcas y alguna de esas marcas está teniendo problemas en la entrega o en la logística, por ejemplo, Samsung, no tengo nada en contra de ellos, te dice que el teléfono va a estar a los 2 días en tu casa y resulta que lo está entregando a las 2 semanas. Puede ocurrir, oye, pues puede ocurrir. Si yo esa parte me la he perdido, no tengo capacidad de acción, no tengo capacidad de reacción. Pero si eso lo estoy monitorizando y lo estoy integrando dentro de mi propio plan de datos, ¿qué ocurre? Tengo capacidad operativa para, sin llegar a hacer lo que hizo el CEO de Huawei, a lo mejor en mis visuales, en mis textuales, en mis campañas, en mis publicaciones, simplemente poner entrega garantizada. Os aseguro que el que está en ese momento de la verdad buscando información sobre productos, sobre distintas categorías de productos, ya sabe de lo que le estáis hablando. Hace falta que le digas, yo te lo entrego no como Samsung, no hace falta decir eso, pero sabe perfectamente de lo que le estás hablando. ¿Qué nos ocurre con esto? Y además, de verdad, hagamos una reflexión sobre ello. Muchas veces los planes de datos, los planes de monitorización, porque al final, data, big data, small, que me da exactamente igual, al final eso lo que lleva detrás es un plan de monitorización, un plan de datos, punto. Habrá más, habrá menos, pero lo que lleva es un plan de datos y al final es qué quiero monitorizar y para qué lo quiero conseguir. ¿Qué ocurre? Que cuando desarrollamos esas acciones digitales nos quedamos, no sé por qué, en ese cortoplacismo del negocio y las acciones. Está bien, ¿eh? Acordaos lo que os he dicho, no estoy diciendo que esté mal, pero está incompleto. Si me dejo fuera clientes y competencia, me dejo fuera ámbitos de actuación que probablemente me hagan reactivar el plan. Lo de los clientes que os decía, macho, que es que no me gustan las series. ¿Qué suele ocurrir? Oye, una campaña 6 meses, 150.000, 6 meses para que desarrolléis la campaña. Hacemos la previsión de ingreso de objetivos, fantástico. Primer mes, no estamos cumpliéndolo. Segundo mes, no lo estamos cumpliendo. El tercer mes, ya como Santa Bárbara, nos acordamos de ella cuando truena. Entonces, en ese momento, a los 3 meses, cuando decimos, los primeros meses la culpa la tienen las campañas. No sabes, no estás llegando al corazón de los usuarios, el texto que estás poniendo es una castaña, no estás transmitiendo lo que el producto, lo que quieras, o la campaña, o el banner, la imagen, lo que quieras. No, si es que el problema no está en la campaña. El problema es que te han dicho que no quieren series y que por eso no van a contratar el producto. Soy consciente que me lo estoy llevando a algo muy estresante, ¿de acuerdo? Pero puede ser eso perfectamente. Déjate de campaña y de no campaña, incorpora determinados ámbitos de medición a ese plan de datos, ¿de acuerdo? ¿Sería lo único? Bueno,
aquí ya podemos extenderlo mucho más, podemos extenderlo a un ámbito omnicanal, siempre y cuando, como os decía, evidentemente ese plan de conversión no solamente acceda o no solamente lo desarrolle en canal digital, sino que tienda física, call center, yo lo incluiría dentro de ese plan de monitorización y evidentemente el uso, algo que hacemos continuamente, qué uso están haciendo, cuándo lo utilizan, con qué frecuencia, a partir de eso, lo que hacía Rolls-Royce, pues en base al uso del coche soy capaz de ofrecerte cross-selling de servicios de mantenimiento, etc. ¿Falta algo más? Sí, yo creo que sí, que es la marca. Y en determinados casos, para el desarrollo del plan de digitalización, yo sería partidario de hablar de negocio, hablar de acciones, monitorizar clientes, competencia y monitorizar marca. Estoy vendiendo Vodafone Televisión, pero puedo tener una crisis de reputación o de notoriedad de la marca Vodafone como tal, por las razones que sean, por las razones de employer branding, de imagen de marca, de temas de facturación, de licencias, de lo que sea. Al final eso me puede lastrar el desarrollo del objetivo. Con todo esto, la reflexión que quiero trasladaros es la de data, small data, smart data. Prefiero la parte del smart data, la parte del dato inteligente, el dato que realmente me sirva para accionar cosas, ¿de acuerdo? Al final lo que hay detrás de todo esto es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que es el analizar datos. Lo que pasa es que en ese análisis de datos tiene que haber un proceso, tiene que haber un plan. Ya os decía antes, y ahora trasladaros una serie de reflexiones. Bueno, esto evidentemente requiere de tiempo, todo lo que tiene que ver con data, requiere de tiempo, de implantación tecnológica, tiene también su parte legal y seguro que lo sabéis, pero esto llega dentro de nada y bueno, pues tiene también la parte de datos su implicación legal. Pero en esto de la estrategia del dato, o sea, primero, no hace falta volverse loco. Muchas veces no estamos ni monitorizando las campañas y queremos hacer Big Data. Insisto, cuando Big Data como tal es algo de, ¿pero qué es Big Data para ti? ¿Pero para ti qué es Big Data? Pues vas integrando más fuentes, pero ya está, punto. O sea, no nos volvamos locos. Que sí, que lo sé, que tecnológicamente necesitamos una capa muy potente, porque, que no te lo niego, pero igual que en su día, hace 10 años, cuando no existía la monitorización de Google Analytics, y llegó Google Analytics, una herramienta que nos obligó a empezar a etiquetar páginas. Pues sí, tendrá una serie de costes y una serie de facturas tecnológicas que tendremos que pasar. Pero la parte estratégica continúa siendo la misma, el definir para qué realmente quiero esto, ¿de acuerdo? Importante, y esto os lo he dicho antes, y sé que soy muy pesado con esto, pero tengo que definir primero qué es lo que quiero monitorizar y luego vendrán las realidades tecnológicas. No caigamos en la trampa de siempre, no caigamos en la trampa de, no, pues ahora Hadoop, ahora no sé qué, ahora la base de datos, no sé cuánto. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Tienes definido para qué lo quieres desarrollar? Lo que os digo en la parte del plan estratégico de análisis, el plan de datos, negocios, acciones, cliente, competencia, uso, omnicanal y marca. Algo que también se menciona mucho, que es todo lo que tiene que ver con el real time, está genial, fantástico, pero siempre y cuando tu proceso de decisión y de acción sea también real time. No quiero estos datos, o sea, yo estas discusiones las he tenido por activa y por pasiva. Y no, esto no es algo de ahora, esto es algo que llevamos mucho tiempo trabajando con el real time. Yo te genero los datos en real time, pero la acción-decisión va a ser también en real time, porque es que si no, es decir, si yo te los doy en real time y luego tiene que pasar por el comité de producto, el comité de marketing, luego tiene que subir al comité ejecutivo y ya veremos si esto se aborda o no se aborda. Olvídate, ya no tiene ningún sentido. Esto es una perogrullada, pero es que esto ocurre, o sea, a mí, en la Casa Roja les quiero muchísimo y además como el delito ha prescrito porque han pasado 5 años, lo puedo contar. Pero esto pasaba mucho, ¿no? Quiero los datos en real time. Genial, ¿el proceso de decisión va a ser en real time? No. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Es que, no, porque es que así sabemos lo que está pasando en este momento. Coño, ya, si eso me parece muy bien, pero ¿hay algo más? ¿Hay una propuesta, una solución de mejora para activar en ese momento? Porque es que si no, bueno, pero es que eso lo que tenemos que hacer es replantearnos los procesos internos. Ya, pues eso es lo que te estoy diciendo. Probablemente lo que hay que hacer es replantear esos procesos de acción, porque tecnológicamente, claro que estamos preparados para sacar datos en real time. Nos costará más o menos, pero claro que estamos preparados. Pero el tema es, ¿tienes que hacer todo ese desembarco en términos de presupuesto, inversión? Si lo hay, sí. Si no, plantéatelo, ¿de acuerdo? Y poco más, que a la hora de implantar cualquier plan de datos hay variables fundamentales como personas, procesos y herramientas que tenemos que tener presente, que el dato por el dato, desde mi punto de vista, y esto es una opinión, no tiene sentido, es decir, el rellenar bases de datos hasta morir, pues no tiene ningún sentido. No, ya lo utilizaré en algún día. Hombre, algún día lo utilizarás, pero con un poquito de sentido, un poquito de criterio.
Y que cuando hablamos de, y esto es algo que hemos hablado muchas veces, organizaciones orientadas al dato, yo soy más partidario de organizaciones orientadas al conocimiento. Dato por el dato no aporta ningún tipo de valor, aporta mucho más el porqué y la solución de mejora que el saber qué está ocurriendo. Os recomiendo este artículo, es de Bernard Marr, miro el reloj, porque este artículo es de Bernard Marr, echadle un vistazo. Lo lanzó hace creo que 2 o 3 meses. O sea, no es de hace 10 años, es de hace 2 o 3 meses. ¿Por qué ninguna compañía debería empezar un proyecto de Big Data ahora mismo? Bueno, a ver, el título es con toda la intención del mundo para que lo leas. O sea, ves ese título y lo vas a leer, y esto es obvio. Pero ojo, tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido. Provoca el momento en el que tienes que hacer un poco de introspección y decir, pues no estás del todo equivocado. E insisto, que cada organización está en un nivel totalmente distinto, ¿eh? Y que eso es verdad. Cada organización, cada departamento, podemos estar en niveles totalmente distintos. Pero creo que es importante reflexionar en términos al dato si realmente hay plan y cuáles son los ámbitos de monitorización que estamos incluyendo dentro de ese plan. Gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo no estoy acostumbrado a trabajar con este tipo de temas, si bien estoy de marketing porque no me dedico al marketing, pero realmente, si a mí me preguntaran ahora mismo qué es Big Data, creo que no sabría responder. O sea, Big Data es el trabajo con bases de datos, ¿no? Trabajar con bases de datos se trabaja desde hace siempre, ¿no? Siempre. Big Data surge en el momento, le hemos puesto Big Data, insisto, porque lo que surge es integración de distintas realidades, integración desde la realidad digital al resto de canales. Big Data, ¿qué es? No es ni más ni menos que la extracción, la recolección, extracción y procesamiento de datos de distintas fuentes. Multitud de fuentes, vengan de canales digitales, vengan de canales físicos, pero esto es lo mismo, por eso os decía antes, que esto es lo mismo que llevamos haciendo hace mucho tiempo. Es verdad que al concepto Big Data se le añade tecnológicamente unas soluciones que son nuevas, vale, pero la filosofía es la misma, la filosofía es la recolección, análisis y tratamiento y procesamiento de datos como venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo. Es verdad que esos datos tienen un componente adicional que es la generación de esos datos, la velocidad de generación de esos datos es muchísimo mayor que la velocidad tradicional de generación de datos en entornos o en ecosistemas no digitales. Pero la filosofía es la misma. Es decir, ¿qué es Big Data? Pues eso, muchos datos. Es recolección, análisis y procesamiento de ingentes fuentes de datos. Ya está. Por eso lo digo, es decir, ¿qué es lo que tiene de novedoso? Toda la parte tecnológica. Ojo, que por lo que tiene detrás son motores de gestión de recursos, motores de gestión de bases de datos, es decir, que se dedican exclusivamente a lo que es gestión de datos, pero que es lo que venimos haciendo, que hay mucho mito detrás de Big Data y demás. Al final es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, que es analítica del propio dato. ¿Vale? Muchas fuentes, muchos datos, pero es analítica del dato. Tiene más. Si transformas, si le das conocimiento y si claro, el tema es que le tienes que... el que analice bien los datos y sepa tomar buenas decisiones, tiene mucho ganado. No te lo niego. La cuestión es si realmente hemos diseñado el proceso y el plan para llegar a eso. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué medimos? Todo. Y es que, ¿pero qué vamos a medir en este plan? No, tenemos que medirlo todo. Ya, pero todo no tiene ningún sentido. Es decir, habrá, lo que decía antes, habrá métricas que sí que te van a dar visibilidad sobre lo que vas a conseguir de objetivos y otras no. Pero totalmente de acuerdo en lo que planteas. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias. Oye, a vosotros.